Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Juan Antonio, Oh, ¿qué tal? hoy tenemos con nosotros a Óscar Villanueva, que curiosamente nació en una ciudad que se llama, como se apellida él, Vilanova, Sí, Vila Geltrú. Él es ingeniero de organización industrial, pero rápidamente se dio cuenta de que lo suyo era la gestión, las finanzas. Hizo un MBA, un programa de liderazgo de directivos, y pues trabajó en varios sitios, ya ejerciendo ese tipo de actividades, programación de robots, por ejemplo, entre otras cosas, ventas también. Y en el año 2005 entró en el grupo Repsol, donde ha estado pues prácticamente 14, 13 años, ¿no? sí, O más, ¿no? De 17, 18. Entre otras cosas, al final de este periplo acabó en la planta industrial como director de la planta industrial de Petronor, en Musquis. Ahí él pues se aburría, no sé si se aburría porque tenía mucho tiempo o porque realmente la vida corporativa no le acababa de tentar tanto, y en paralelo pues estuvo emprendiendo ya dos veces antes de lo que nos va a contar hoy. En concreto, un proyecto menos conocido que es No Way Engineering Solutions de eficiencia energética aplicada a los barcos, al mar, y otro proyecto también en el mismo campo del mar que es Arrecife, que es bastante más conocido. También pasó una temporada en Boston dentro de un programa de la Diputación de Vizcaya para emprendedores, y al volver de allí pues el grupo Repsol le quiso volver a atrapar y le hizo director del programa de Petronor Innovación, pero bueno, pues parece que lo de la gran corporación tampoco acaba de convencerle, y al final ha acabado aceptando una propuesta del grupo ERAR, también con sede en Bilbao, para liderar un proyecto que el Grupo ERAR estaba gestando. El Grupo ERAR ha gestado muchos proyectos, aunque no sea muy conocido porque no suelen ser muy comunicativos. Ese es un pequeño hándicap que tiene el Grupo ERAR, pero ha liderado muchos proyectos en campos muy diversos, y este es en el campo pues de las TICs, digamos, de las tecnologías de la información, también aplicadas a Internet, al anonimato, etcétera. El proyecto se llama NIMIS, o NIMIS, no sé si lo pronunciáis con Z o con S. sí, yo digo Nimis, pero ya has visto Nimis. que yo digo muchas cosas que no las digo bien. Y nos va a contar ahora mismo Óscar de qué va este proyecto, Óscar. Muy bien, pues muchas gracias por la intro. La verdad es que lo has resumido perfectamente y además me has puesto más categoría que yo creo que la que me dieron en su día. Yo era director de todo, no, tampoco era director, no. Fui director o sea, jefe de la planta de Repsol Butano en Santurce, y luego pues en Petronor pues sí que estuve empujando el proyecto Petronor Innovación junto con otros compañeros que sí que había de más alto rango, de directores y demás. Entonces, pero perfecto, lo has hecho perfecto. Entonces, sí, Nimis sale de la mano del Grupo ERAR, ¿no? Que ve que tiene un potencial enorme ese software de anonimización y lo quiere llevar de una manera un poco externa, ¿no? Entonces, pues bueno, el proyecto a mí me encantaba, y ellos pues confiaron en mí para que lo dirá, ¿no? Y entonces, Este proyecto parte de una herramienta que ya tenía ERAR que anonimiza sentencias judiciales. Para el que no lo entienda, las sentencias judiciales tienen el nombre de la persona que ha sido condenada, a veces también el nombre del acusador, y estos nombres, por razones legales, la ley de protección de datos, no pueden aparecer en las sentencias públicas. Entonces, lo que se hace es sustituirlos por nombres de pila, ¿verdad, Óscar? sí, hay Grosso modo. seudónimos, sí, eso es. Entonces, bueno, hay la ley, por ley de transparencia, pues hay que publicarlo y obviamente no pueden salir los datos personales. Entonces, Sericat, pues es el que desarrolló este software, un software que tiene mucha experiencia detrás y que es muy bueno, ¿no? Entonces, pues se trataba un poco de coger ese germen de mucha calidad y llevarlo fuera, escalarlo y dotarlo de tecnología, ¿no? De una manera un poco externa. Y eso es como nace Nimis allá a finales del 2019. Entonces, bueno, yo retomo, cojo el testigo, ¿no? Y bueno, lo que hacemos primero pues es pues un business plan, ver un poco el mercado, si tiene sentido o no, aparentemente lo tiene. Y entonces hay que rodearse de gente talentosa, pues porque yo pues tengo muchas virtudes, pero en el mundo TIC y software, pues mi experiencia no es relevante ahí, ¿no? Si bien es cierto que en el mundo emprendedor pues ya llevo pues tiros pegados, no muchos, pero alguno, y entonces, pues bueno, el hecho de montar equipos, el hecho de trabajar en remoto, el hecho de, pues bueno, ser un poco guindilla, entre comillas, pues se me da bien y me gusta, ¿no?
esa flexibilidad que tenemos que tener. Entonces, bueno, lo que hago es rodearme de gente buena. Eso es básico. Y es en lo que se ha apalancado, ¿no? Un producto bueno que teníamos que montar con un esqueleto que era muy bueno y sobre todo necesitamos pues talento, ¿no? Entonces, allá por febrero febrero del 2020 constituimos ya la sociedad. Buen momento, ¿no? Sí, lo constituimos y explotó todo, ¿no? Entonces, sí, la historia es bueno, ficho una persona que está en Madrid, trabajamos todos en remoto, ficho una persona que me traigo de Argentina, que viene con su familia, que es el CTO, y con estos dos empezamos a andar, ¿no? Empezamos a andar con el apoyo también del grupo, y bueno, empezamos a andar, empezamos a formar lo que sería el producto que hemos lanzado antes de final del 2020 y eso es un poco como empieza, ¿no? Es un poco como empieza. Entonces, Erard, digamos, o Sericat, en este caso, aporta su software a esta nueva startup, si no te estoy entendiendo mal. Y vosotros, evidentemente, tenéis que hacer más cosas porque lo que ya hacía Sericat ya lo estaba haciendo. Entiendo que lo que queréis es desplegar más productos en torno a ese software. No sé si te he entendido bien, Óscar. Bueno, exactamente lo que hacemos es aprovechar la parte del código core que para nosotros es relevante, no el software entero. Y entonces esto, como una especie de legado, vamos transformándolo con una arquitectura totalmente nueva en algo más escalable y en un SaaS, en esencia, ¿no? Y dotándole de tecnología, en este caso de inteligencia artificial, entrenando un modelo basado en procesamiento de lenguaje natural, porque al final esto lo que hace es encontrar en texto y en bases de datos personales, ¿no? Y entonces, bueno, pues las tecnologías han avanzado y al final el software de reglas pues llega donde llega. Entonces, eso es lo que retomábamos y lo que hemos añadido es la pata tecnológica y la escalabilidad para transformarlo en un software as a service, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Vale. Básicamente, sí. Esa inteligencia artificial se está aplicando al mismo fin que el software original, es decir, a la búsqueda de datos personales. Sí, en esencia lo que hace es buscar los datos, ¿no? y encontrarlos por el contexto, ¿vale? En el texto, que es la parte más compleja, ¿no? De todo esto, porque al final pues las bases de datos pues ya viene todo bastante clasificado y es bastante sencillo de anonimizar. Pero en un texto libre y en este caso en documentos de 200 páginas, pues no es tan evidente, ¿no? Que sea fácil de encontrar. En una sentencia los datos personales más o menos siempre figuraban en el mismo sitio. Era más fácil de poner reglas, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo. Claro. Sin embargo, ahora lo queréis extender a otro tipo de documentos y claro, ahí ya es mucho más difícil y realmente hay que utilizar inteligencia artificial. Vale. Eso es. Adaptabilidad, ¿no? Y diferentes nichos de mercado que no tienen por qué ser legal, sino salud, banca, seguros, etc. Y entonces, eso por una parte, y luego está la parte SaaS, es decir, que cualquier cliente que quiera utilizar vuestra herramienta para anonimizar documentos, directamente a través de Internet, se conecta con un servidor vuestro, por donde hacéis el procesamiento de ese documento y se lo devolvéis ya anonimizado, ¿no? Es algo así, más o menos, ¿no? Sí, el flujo es más o menos así. Entonces, claro, podéis cobrar por documento, podéis hacer muchísimos... Claro, en esencia ahora tenemos un producto que hemos llamado Business, que es pues hasta una capacidad X y con unas funcionalidades pues también, ¿no? De anonimizar, pseudonimizar, porque estamos hablando todo el rato de anonimizar, que es, digamos, tachar o eliminar el dato personal, lo cual también, o sea, cumples con la ley de protección de datos, pero pierdes el valor del dato. O pseudonimizar, que es sustituirlo, transformarlo en un código o en un token, ¿no? Entonces, hacemos las dos cosas. Podemos hacer las dos cosas y bueno, pues al final tenemos pues varios paquetes, ¿no? Inicialmente hemos lanzado ese paquete. Es probable que lancemos más en el futuro. Probablemente tenemos un free trial también que os animo a que probéis de 15 días. Y luego es probable que intentemos sacar una tarifa más básica, ¿no? En donde se puede hacer menos, pero que pueda estar al alcance de cualquiera que quiera anonimizar, porque esto es un software dedicado a empresas, ¿no? Pero eminentemente tú como persona podrías usarlo. Entonces, vamos a intentar crear pues una especie de eslabón de entrada, ¿no? Al producto para cualquiera. Y tú en tu casa que
tienes un Drive o un repositorio documental en el que tienes documentación que, oye, te apetece tener anonimizada porque no quieres que si esto, pues tienes un problema de seguridad, pues salga, ¿no? Pues bueno, pues nóminas, currículum, lo que te apetezca, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para que pueda acceder todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Probablemente estamos valorando un pay-per-use también, es, oye, o paquetes de capacidad o tanto el documento y, oye, pues tú entras gratis, no pagas nada y pagas lo que usas, ¿no? Entonces, estamos valorando también esto en el SaaS. Oye, También tenemos una API, por cierto. Sí, sí, sí. ¿Y en un año habéis sido capaces de hacer todo lo que has dicho de la incorporación de la inteligencia artificial y del SaaS o ya había un trabajo previo de Cericat? No, esto lo hemos hecho 100% NIMIS y la verdad que hemos avanzado mucho porque fichamos un especialista ya para verano. Este es el argentino que has contado, ¿no? Bueno, el CTO ya estaba, no es especialista en eso, pero fichamos a un chico que era español, que estaba en Ámsterdam y se vino para acá, se llama Antonio y la verdad que es un crack. Y nos ha hecho ir muy rápido en los entrenos del modelo, ir muy rápido en conseguir una eficacia equivalente a lo que ya teníamos e incluso superarlo. Y de hecho, en estos días vamos a poder decir que somos ya 100% basados en inteligencia artificial. Ahora mismo estamos usando una solución un poco híbrida entre el software de reglas y la solución de Machine Learning y probablemente en menos de un mes estaremos hablando ya de NIMIS es 100% basado en inteligencia artificial. Por lo cual, muy contentos porque es un campo en el que cuando empiezas yo no lo conocía prácticamente, pero cuando hemos empezado a trabajarlo de verdad, es un campo en el que te quedas solo porque no hay mucho hecho, ¿no? Entonces, la gente dice que hace mucho, pero cuando, vale, venga, vamos a entrenar, vamos a ver el modelo, vamos a ver de dónde sacamos datasets, vamos a ver, ostras, te empiezas a quedar solo en el camino, ¿no? Entonces, hemos publicado algún artículo científico también con lo que estamos haciendo porque creemos que es relevante. Y bueno, estamos la verdad que francamente contentos y hemos corrido pues todo lo que hemos podido. Hemos de decir que la situación de pandemia, que nosotros hemos nacido en remoto y nos manejamos en remoto 100%, lejos de perjudicarnos, nos ha venido bien en el sentido de que estábamos desarrollando algo que todavía no estaba en el mercado y por tanto no hemos ni perdido ni ganado clientes. Hemos podido desarrollar a la velocidad que teníamos previsto hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, somos los pandemials. Con más tranquilidad, ¿no? Sí. Menos ruido de fondo y demás, ¿no? Sí. Y a nivel comercial, Óscar, ¿qué tipo de clientela? Antes has hablado de empresas de salud, por ejemplo, o del sector salud, o del sector financiero también, ¿no? Sí. Estamos hablando de salud, está claro que es un sector donde la anonimización de datos es fundamental, ¿no? Incluso está especialmente protegida, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí. En el sector financiero también es otro que has mencionado, también hay, no se me ocurre así rápidamente que se anonimizan los datos que se guardan de los clientes o cómo... Sí, bueno, hay varias casuísticas o casos de uso, ¿no? Para cada uno de los mercados. En este caso, el sector financiero maneja muchos datos. Primero, un volumen de datos muy grande, entre los cuales están los típicos datos personales, nombres, apellidos, números de cuenta, teléfonos, direcciones, etc. Exacto. Y vamos a otro dato que no es personal, pero sí es muy sensible. El tema de impagos, de salir en listados, etc., ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque además el regulador, bueno, estas grandes instituciones normalmente tienen sus propias cloud privada, pero tienen una serie de limitaciones para trabajar con esos data lakes inmersos, pues porque al final hay muchos datos personales ahí. Entonces, el regulador les está, digamos, exigiendo esto, ¿no? Entonces, nosotros ahí podemos aportar pues esa anonimización en el flujo, ¿no? A través de la API o incluso una instalación on-premise de nuestro software. De tal manera que en esos procesos de subida masivos de documentación, pues todo lo que subas te asegures de que esté anonimizado, ¿no? Y que pueda ser reversible cuando lo necesites para hacer alguna gestión. Vale. ¿Algún otro sector que quieras destacar, Óscar? Bueno, nuestros sectores ahora mismo en donde tenemos foco es el sector energía, el sector asegurador, sector de salud. Pero en general... Energía, ¿por qué? Bueno, tú lo conoces muy bien, claro. Pero... Bueno, porque al final, aparte de los datos personales que siempre estamos comentando, que son
alrededor de 30 y muchos entidades, entre las cuales están las más típicas, pues DNI, tal, no sé qué. Hay datos de consumo que son susceptibles de poder identificar a una persona. Al final, cualquier cosa que te pueda hacer identificar a un individuo concreto es susceptible de ser dato personal. Incluso datos que per se no lo son, pero que relacionados con otros sí te dan el resultado final de, oye, esto me da, apunta hacia un individuo concreto, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos campos por explorar, ¿no? Pero en general, cualquier compañía que tenga datos de terceras partes en un volumen pues grande es susceptible de usar el software, ¿no? Y en seguros, pues también porque están tratando con datos también bastante sensibles, ¿no? Claro, claro. Son datos muy sensibles, incluso puede haber siniestros, incluso puede haber... Son datos que vamos, que no pueden salir a la luz en caso de hackeo y que se está demostrando que están saliendo a la luz, ¿no? Sí. ¿Y habéis tenido que ir a buscar a los clientes o cómo ha sido el proceso comercial? Sí. La verdad es que estamos yendo a buscarlos porque además no hay muchas soluciones parecidas en el mercado, entonces a veces es difícil explicar lo que hacemos y que entiendan realmente lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, estamos yendo a buscarlos, pero es cierto que aquí ha habido un cambio de tendencia este año, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha hecho un cambio bastante relevante en cuanto a la cuantía de las sanciones, ¿no? Y hemos visto los ejemplos en cuanto a BBVA, CaixaBank, etc., ¿no? A partir del año pasado y desde 2018 vamos, que estaba esta ley de GDPR y por tanto se traspuso a España, bueno, las cuantías eran muy poco relevantes, así como en el resto de Europa eran del orden de millones, incluso las grandes tecnológicas, pues recuerdo Google 57 millones en Francia, en UK British Airways también 200 millones de libras, o sea, algo que era mediático, cuantioso y reputacionalmente muy sangrante para esas grandes compañías, ¿no? Sin embargo, en España, pues venían siendo del orden de 60.000, 80.000. Entonces, claro, bueno, no les apretaba el zapato. Ahora, de repente, con este cambio, en el cual ya estamos hablando del orden de millones de euros, hemos notado bastante más tráfico en la web, bastante más sonando el teléfono. O sea que creemos que sí. Miráis la lista de multados y les llamáis, ¿no? y luego de paso a su competencia, ¿no? Oye, ¿has visto que le ha pasado al de al lado? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Claro. Bueno, a nosotros nos ha venido muy bien, por ejemplo, lo que ha pasado con AstraZeneca y la Unión Europea, que han este fin de semana, ¿no? que han publicado el contrato mal anonimizado y al final se han visto todos los datos relevantes del contrato, importes, etc. Entonces ha habido bastante lío, bueno, recientemente con el contrato de Messi también. O sea que al final es una cosa que está ahí y que va a seguir pasando y que va a pasar continuamente. Con lo cual, pues nosotros lo que decimos es... Lo del contrato de Messi, más que no anonimización, es alguien que sí, bueno, se lo ha pasado al periodista, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Sí, lo que pasa es que como había también algo ahí como anonimizado y tal, pues podía ser que... Claro. Pero vamos, que sí. Al final, pues bueno, nunca sabes por qué, pero acaban saliendo a la luz, ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, oye, mira, por diseño ya nosotros te lo hacemos así y no habría problema. Sí. Vale, ¿cuánto habéis invertido en este proyecto? Si es que es una cifra que se puede saber, ¿eh? Se puede decir. Sí, bueno, el año pasado hicimos una ampliación de capital con Erhard Venture Lab, que es digamos, la empresa matriz que tiene participación en Nimis, ¿no? Que es una especie de, pues eso, de Venture Lab, en donde Erhard va probablemente pues lance su primera startup, que como ha sido Nimis, y probablemente vengan más. La cuestión es que es el accionista que nos ha también hecho una ampliación de capital el año pasado, junto con Seed Capital Vizcaya. Esto, pues más las subvenciones, que además, pues ya sabes, pues como startup intentamos ir a todo, intentar coger todas las subvenciones que podemos, tanto pues autonómicas, estatales como europeas. Y luego, pues también es el artículo 64 bis, que por I+D,
pues también hemos percibido por la venta de los créditos fiscales, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido financiar sobre todo el desarrollo prácticamente. O sea, digamos que el año 2020 ha sido un año muy focalizado en la tecnología, en el desarrollo del producto, y ahora ya estamos como desbalanceándolo hacia la parte marketing y sales, ¿no? El 64 bis entiendo que se lo podía aplicar ERAR, ¿no? En cuanto a No, software. no, lo hemos No, vendido un tercero. a un tercero. Vale, vale, vale. Vale. Y entonces ha entrado Seed Capital Vizcaya, ERAR Venture Lab. La ronda no sé si es público el importe. Bueno, en total habremos levantado pues unos 450.000, una cosa así. Eso Vale. fue en julio. ¿Y con este dinero es suficiente o todavía tenéis que seguir Bueno, levantando? ya sabes que esto es no parar, ¿no? Porque si quieres crecer y crecer rápido, además, para que la competencia pues no desarrolle más mercado antes que tú o más tecnología, pues tienes que correr, ¿no? Entonces, nosotros ahora estamos inmersos en otra ronda. Acabamos de empezar a hablar con una serie de fondos, ¿no? En las que ya pues intentaremos aspirar a levantar más. Y bueno, pues eso, no sabemos cómo acabar, pero bueno, creemos que bien, así que el proyecto es chulo, la gente le gusta, entonces bueno, creo que seremos capaces de levantar pues el capital que necesitamos para seguir creciendo este año. Sobre todo en la parte más de marketing y sales, ahora ya. Sí. O sea, ahora lo que más os interesa más que la tecnología es marketing y sales. Sí. Entiendo que ahí entra también una cierta internacionalización. Entiendo que tendréis ahí previsto. Sí. Al final, bueno, la parte buena de ser un software es que, pues bueno, nacemos ya globales. Digamos que la solución siempre ha estado en inglés y en castellano, o sea, trabaja muy bien en ambos idiomas, con lo cual ya de saque podemos ir a muchos países, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, los mercados de referencia pues son con los que puedes imaginar, ¿no? El resto de Europa, sobre todo UK, Alemania y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Como mercado referencia en cuanto a data privacy, ¿no? ¿Y ahí vais a ir ya inminentemente o porque Bueno, son palabras mayores también, porque hay que... sí, no. Nosotros lo que estamos haciendo son campañas un poco más internacionales, viendo a ver qué engagement hay, ¿no? Entonces, mientras sea SaaS, pues, oye, pues iremos viendo, ¿no? Cómo va evolucionando y si tiene mucha atracción, pues nos plantearemos pues el hecho físico, pero yo ya no creo que en 2021 nos vayamos para allá. O sea, Pero a día de hoy tenéis ya clientes fuera de España. sí, hemos cerrado clientes en Alemania. Muy bien. Entonces, pero hay clientes en Alemania, entiendo que anonimizan contenidos en inglés, porque en alemán todavía no estáis disponibles, ¿no? En este caso, contenidos en castellano, curiosamente. O sea, es una empresa que tiene interés por el Sí, mercado. tiene también sede en España, tiene sede en varios sitios. Vale. ¿Y la gestación de la herramienta en otros idiomas también os la estáis planteando? Sí, inicialmente venía en el Roma, pues ir viendo cuáles son los idiomas pues más estándar y que más nos pueden abrir. Está en el roadmap hacerlo, lo que pasa que como la parte de procesamiento de lenguaje natural hemos avanzado bastante, esto es bastante relevante porque además no le afecta tanto la parte idiomática. Es decir, podemos llegar a resultados bastante buenos sin hacer un training específico, ¿vale? Porque el tipo de entidad, más o menos, por el contexto lo puede sacar. Entonces, estamos viendo un poco cómo balanceamos eso, ¿no? De, oye, merece la pena y seguramente idiomas muy complejos y muy diferentes habrá que abordarlos con un proyecto específico de incorporación del lenguaje, ¿no? Al software, pero probablemente de raíz pues igual o parecida, probablemente nos funcione bastante bien ya de saque. Entonces, tenemos que ir verificando todo esto durante este año. O sea, que el pobre CTO se va a quedar sin trabajo. No, hombre, no. Era broma, hombre. Rentabilidad, ¿eso cuándo tenéis previsto llegar a ello? Bueno, en el business plan tenemos previsto llegar a ello en el año 3, es decir, final del año que viene. Vale. Y en estas rondas que estáis ahora empezando a abrir, entiendo que estáis mirando más allá del AR, ¿no? Entiendo que ya hablaríamos de fondos y demás, ¿no? Sí,
Sí, ahí estamos viendo con fondos de Venture Capital, ¿no? Porque creemos que es digamos que es el partner adecuado para esta época de crecimiento y de internacionalización también. Primero por la capacidad financiera que tienen y las puertas que nos pueden abrir también, dentro y fuera de España. Entonces, el modelo de crecimiento va apalancado con O sea que fondos. ahí hablamos de una ronda probablemente de más de 1 millón de euros. Ah, Sí, probablemente, sí. probablemente. Qué gracia. Ahí me has respondido más como gallego que como catalán. Bueno. Es que ya llevo una mezcla que ya no sé ni dónde soy. Bueno, está bien. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo. Los retos ya me has contado un poquito, aunque ahí te veo un poquito más moderado. Entiendo que hay cosas que son más delicadas y que igual todavía no las podéis contar. En cuanto a competencia, no hemos hablado mucho. No sé si en España hay alguna empresa que sea fuerte en este ámbito y que os pueda hacer pupa o son multinacionales. Bueno, ahí hay una amalgama, ¿no?, de competencia. Quizá no directa en el sentido de que hagan exactamente lo mismo, porque no hay compañías muy parecidas, pero sí que hay compañías, primero, mucho más grandes, financieramente potentes y que pueden desarrollar muy rápido soluciones parecidas o que compitan directamente, y esto hay que tenerlos muy, muy, muy con el ojo, con el rabillo del ojo vigilándoles. Ese es un punto. La mayoría de compañías lo que hacen en el sector es un software de gestión del riesgo a nivel de protección de datos. No tienen soluciones de anonimización. Y aquí entraríamos ya en el campo de la generación de datos sintéticos, ¿no? Y qué diferencia entre eso, que es más para analizar Big Data masivamente, que nuestra solución, que puede ser desde un simple drag and drop en el SaaS, que tú mismo puedes anonimizarte tu currículum, hasta una anonimización de una base de datos médica de 100.000 entradas, ¿no? Entonces, claro, no es fácil definir quién compite con quién, pero estamos en un espacio parecido. La parte buena... Les miráis con el rabillo del ojo, más Sí, que... tenemos, sobre todo hay gente fuera, ¿eh? Hay gente en Estados Unidos, hay cosas en Israel, hay cosas en Alemania, hay cosas en UK, cada uno en su ámbito que se entrelaza bastante con lo nuestro. Entonces, no hemos detectado una compañía que haga exactamente lo mismo. Eso no quiere decir que no tengamos competidores. Tenemos y muchos y muy grandes. Y de hecho, con algunos estamos hablando. Con gente en Estados Unidos estamos hablando que les ha gustado la solución. Por ejemplo, uno de los big players del sector, que es Big ID. Estos han cerrado 70 millones de dólares este enero. Están en Nueva York, están en Israel. 250 empleados. Bueno, es ya un monstruo del sector de la privacidad. Pero les gustó mucho nuestro software y hay partes de lo que nosotros hacemos que ellos no hacen. Entonces, hay cierta complementariedad, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo, explorando vías de colaboración y tal. Pero bueno, con mucho cuidado, porque al final, pues estos sí tienen capacidad tecnológica y financiera como para desarrollar cosas muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver un poco también cómo nos posicionamos, qué nicho cogemos nosotros en el mercado, ¿no? Pero bueno, es un sector que lo que te iba a comentar antes es que la parte buena es que va a crecer muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay espacio para soluciones como la nuestra, parecidas, que aporten, pues al final, más seguridad para las compañías y para el usuario final, ¿no? En cuanto a la protección del dato y yo creo que va a haber espacio y va a crecer mucho, desde luego. Estaban diciendo más o menos datos así que recuerdo en memoria, en 2019 el mercado específico no de Big Data ni de Data, sino de Data Privacy, que es como, bueno, vale, los que hacemos privacidad de datos, pues son 10 billions en 2019, pero es que en 2027 espera que sea 100. O sea, el ritmo de crecimiento es muy grande. Y bueno, es cuestión de, pues eso, posicionarnos y que no nos quiten el sitio. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Óscar. Yo creo que hemos recorrido todo sobre la gestación, hay algo que no te he preguntado. Cuando tú estabas en Petronor, ¿esto cómo surge? O sea, te llama un día un conocido y te dice, supongo que tenías algún conocido que te dijo algo, ¿no? Porque estas cosas Sí, pueden ser sí. así. Pues esto al final es un poco que tú también lo conoces, un poco el mundillo de emprendimiento, de la innovación abierta, coincides con uno, estás en un foro, estás en otro, estás en un evento y al final, pues oye, te tienen en mente y bueno, y pues conociendo, charlando, pues te comentan, oye, pues yo tengo una cosa y tal.
¿te interesaría? Plantéate, tal. Y bueno, pues al final, pues los que tenemos el gusanillo pues de emprender, de hacer cosas diferentes, pues a veces esto es un caramelito que no coger, ¿no? Y entonces pues surgió así, de una manera muy informal y pues bueno, pues oye, pues así surgió. No tiene mucho. Era alguien que ya sabía que tú estabas con ganas de hacer algo otra vez. Bueno, Sí. y dijo, pues Sí, mira, más fácil que te lo voy a poner en bandeja porque tenemos ya un proyecto y sí, no tienes ni que sí. pensar en que ya. La verdad es que es ideal emprender así, ¿no? Porque, con ese respaldo, pues al final y la verdad, con gente muy abiertamente que al final te dejan hacer también, que es importante, ¿no? Entonces, es una gozada, la verdad. Sí, sí, sí. Muy bien, pues con esas palabras de gozada que estás contando, totalmente positivas, en este entorno que estamos de ERES y de Sí, despidos y demás, es bueno escuchar a emprendedores. Agradecerte muchísimo tu tiempo, Óscar, desearos muchísima suerte y mucho ánimo, por supuesto. muchas gracias, José.